Ese era el procedimiento. Y estoy compartiendo la pantalla, ¿se puede observar? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, si se puede observar, no hay ningún tipo de inconveniente. Bien. Vamos a ver la unidad número 2, lo que son arco y sector circular. ¿Sí? Vamos a ver nosotros algunas propiedades y características fundamentales para poder resolver esta separata. ¿Sí? Bien. Vámonos rápidamente. Profe, una Tenemos- consulta. Dígame. Creo que se equivocaron en enviarnos la separata otra vez porque nos enviaron una separata de álgebra. Ay, ay, ay. ¿No les han enviado de Profesor. trigo? En el No. horario está que supuestamente nos toca literatura, profesor. Literatura. Sí. Porque A ver. trigonometría nos tocaba viernes o jueves. Jueves. Sí, porque me acaban de enviar el nuevo horario y justamente, pues, y la invitación virtual. No sé si, pero ¿no tienen esta separata ustedes? No, profesor. No, profesor. A ver, Separata, profesor. ya, a ver, un segundito. Voy a hacer una llamadita, por favor, a la misma institución. Un segundito. Sí, acabo de llamar ahorita al señor Miguel Polo. Me va a devolver la llamada en un momentito. Parece que está ocupado. Y bueno, el horario ha sido modificado. Parece este fin de semana entre sábado y domingo. En todo caso, pues a mí también me han indicado. No sé si avanzamos con el curso mientras que el señor Polo entra a darles una aclaración sobre esto. Está bien, profe, pero ¿podría poner la separata para tomarle una captura? No se preocupen. Aparte, yo voy a hacer una captura de problema por problema. Y si no, a ver, le envío ahorita en estos momentos, le envío en estos momentos al chat, ¿le parece? El chat está inhabilitado, profesor. Uy, ay, ay, ya. Entonces voy a hacer una captura por cada problema, no se preocupen. Y al final, miren, de esta manera, pregunta y alternativa. ¿Sí? Está bien, profe, gracias. A ver, en todo caso, a ver, si no, en todo caso, a ver, vamos rápidamente aquí. Bien, les dejo, a ver aquí, tómenle, captúrenlo por favor esta parte para bajarlo y hacer la otra, puedan hacer la otra captura. Me avisan. ¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Bien, me avisan. A ver, parece que hay un inconveniente. Parece que una profesora desea entrar y no tampoco le han comunicado, la profesora Sofía Miranda. ¿No es así?
Sí, es nuestra profesora de literatura. Sí, 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 yo la... Bien, a ver, qué raro. A ver, voy a insistir, por favor, deme un segundito con el señor Polo, porque a mí me acaban de enviar este horario recién. ¿Qué Ah, ya. profesor? ¿Cómo está? Sí, sí, yo también voy a... Estamos en el segundo, en el salón, Profesora, perdón, muy la buenos interrupción. días. Buenos días. Sí, buenos días. Justo estoy llamando al señor Polo aquí. Ya, sí, sí, no hay problema, porque este es el aula 26, ¿cierto? Me han dado ese enlace, no vaya a ser que me hayan enviado uno distinto. ¿Es el Ah, aula 26 o 25? bueno, aquí dice que es el aula B-002. Ya, a Mm, ver, vamos a llamar un momentito. Gracias, chicos. No, no se preocupe, profesor. Continúe, no se preocupe. Bueno, ya voy a seguir de todas maneras mandando un mensajito al señor Polo, profesora Sofía, para que nos aclare. No sé si esperamos o voy avanzando. Sí, avanza nomás, profesor, no se preocupe. Yo le estoy escribiendo ya. Ok, ya profesora. Disculpe en todo caso, estoy a la espera de lo que comunique el profesor Polo. Bien, capturaron esta parte, bajo un poquito más para que lo puedan capturar. ¿Listo? Bajo un poquito más. Claro, aquí está literatura. Ya, bien, si ya lo tienen, para pasar rápidamente a lo que es la parte teórica del problema. Bien, continuando con la clase entonces, unidad número 2, arco y sector circular. Sí, para ello hay que tener en cuenta las siguientes características de lo que es arco y sector circular. Por ejemplo, aquí tenemos un sector circular que es un porcentaje, un segmento, ¿no? De lo que es una circunferencia. Hay que tener en cuenta lo que es el radio. AB corresponde a la longitud de arco. Lo voy a colocar por aquí. Y el ángulo phi, para este caso, el ángulo phi siempre tiene que estar expresado en radianes. ¿Correcto? Siempre tiene que estar expresado en radianes. Eh, Longitud de arco, conocido de esta fórmula como loro, es igual al ángulo, ¿sí? Multiplicado por el radio. Longitud de arco es igual al ángulo que siempre tiene que estar expresado en radianes por el radio, ¿correcto? Tenemos también aquí lo que es el área. Vamos a ver lo que es el área. Vamos a poner este color acá, el área, representado mayormente por la letra S, ¿no? Y esa área que es igual, S, es igual al ángulo expresado en radianes, lo voy a colocar nuevamente, radianes por el radio al cuadrado, y todo esto sobre 2, ¿no? Sobre 2. Ahí está. ¿Sí? El área. Pero también, miren, el ángulo phi que está expresado en radianes, el ángulo multiplicado por radio, ¿a qué es igual? A L. Entonces, el área también es igual a la longitud de arco por el radio, y todo eso dividido, pues,
entre 2. Ahora, si de aquí despejamos lo que es el radio, ¿no? El radio, ¿cómo sería? Si despejamos el radio, sería longitud de arco sobre el ángulo. Esto sería el radio, ¿correcto? Ese R lo vamos a reemplazar aquí. Tenemos una L, con este L sería L cuadrado, sobre phi, con este 2 veces phi. Es decir, la otra área sería L cuadrado sobre 2 veces phi. Ahí está, sobre 2 veces phi. Entonces, hay que tener en cuenta esta propiedad que está aquí, que es longitud de arco es igual al ángulo por radio, ¿sí? El área, una de las áreas, es el ángulo expresado en radianes por radio al cuadrado sobre 2. Sabiendo que un phi por radio es igual a L, entonces L por un R, que nos quedó, sobre 2, también es igual al área. Y si despejamos R de L, que es igual a L sobre phi, lo pasamos a multiplicar. Aquí tenemos L por L, L cuadrado sobre 2 veces phi. Bien, esto hay que tenerlo pues en cuenta en el desarrollo de la separata que ya estamos viendo ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí con esta parte teórica? No, profesor. Muy bien. Rápidamente pasamos al problema número 1. Al problema número 1. En el problema número 1 nos dicen lo siguiente, ¿no? Calcula la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 18 grados de circunferencia que tiene un diámetro de 40 unidades, ¿sí? Inmediatamente, a ver. Tenemos por aquí este sector circular, ¿no? Este sector circular. Este sector circular y se calcula la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de 18 grados. Este angulito vale 18 grados. Ojo, el ángulo siempre tiene que estar expresado en radianes. Bueno, ahorita hacemos la conversión, ¿no? En una circunferencia que tiene un diámetro de 40 unidades. Si el diámetro vale 40, pues el radio vale la mitad, que son 20 unidades. Vamos rápidamente a hacer la conversión de este ángulo de 18 grados, que está en grados sexagesimales, a radianes. ¿Por cuánto lo multiplicamos o lo dividimos? Para pasar a radianes por pi sobre 180 grados sexagesimales. Eso aquí es igual. A ver, 18 grados sexagesimales para empezar se van. Ya está en radianes. 18ava aquí nos va a quedar pi décimos, ¿no? Pi sobre 10 radianes. ¿Qué significa esto? Que 18 grados sexagesimales es equivalente a pi décimos radianes. Bien, nos piden acá calcular la longitud de un arco que correspondiente a un ángulo de 18 grados sexagesimales. Y tenemos el radio. Y nosotros sabemos que la longitud de arco es igual al ángulo expresado en radianes. Vamos a colocarlo así, expresado en radianes nuevamente, multiplicado por el radio, ¿no? Longitud de arco entonces es igual al ángulo que vale pi décimos radianes multiplicado por el radio que vale 20. Ahí está, ¿no? Multiplicado por radio que vale 20. Bien. Un 0 numerador, un 0 denominador. Rápidamente, esto es pi por 2 veces pi. Esto sería, pues, la medida de la longitud de arco para este problema número 1. Bien, ¿desea capturarlo rápidamente para pasar al problema número 2? No gané la hora. Ya puede pasar, profesor. Bien, rápidamente nos vamos al problema número 2.
Bien, problema número 2. En el problema número 2 nos dicen la longitud de un arco y radio de un sector circular miden 11 y 300 centímetros respectivamente. Calcular la medida del ángulo central. Bien. Decimos entonces, a ver, solución al problema, ¿sí? Solución por aquí. Decimos que la longitud de arco y el radio de un sector circular miden. A ver, la longitud de arco es igual a 11 metros. Y el radio mide 300 centímetros. Vamos a colocarlo por aquí. El radio es igual a 300 centímetros. Sabiendo que 100 centímetros hacen 1 metro, por 3, tenemos por aquí 3 metros, ¿correcto? Calcule la medida del ángulo central. No sabemos cuánto vale el ángulo teta. Nos piden hallar el ángulo teta, que tiene que estar emplazado en radianes. Pero además nos dicen aquí que pi, ¿no?, vale 22 cétimos, ¿correcto? Vale 22 cétimos. Sabiendo que pi, entonces, que pi es igual a 22 cétimos, y hay que tener en cuenta en el desarrollo de este problema este dato, decimos longitud de arco es igual al ángulo, nuevamente, por radio al cuadrado, por radio. El ángulo tiene que estar expresado en radianes. La longitud de arco vale 11 metros. Es igual al ángulo, que no sabemos cuánto vale, por el radio, que es 3 metros. Como ustedes ven acá, metro, la unidad metro se va. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir a 11. Es decir, tenemos 11 tercios. Y esto es el valor del ángulo teta. Pero como vemos en las alternativas, no tiene pi, ¿no? O sea, la variable pi. Entonces, tenemos que hacer un artificio aquí para obtener el valor de pi, que es 22 cétimos. ¿Me dejo entender? Es decir, tenemos que hacer el artificio aquí, o también acá lo podemos hacer, en cualquiera de los dos. A ver, si lo hacemos aquí, ¿no? Acá podemos decir lo siguiente. Pi es 22 cétimos, ¿correcto? Pero 22 es 2 por 11 sobre 7. Y acá tengo el 11. Acá tengo el 11. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A este 2 por 11 sobre 7, que es 22 cétimos, que es igual a pi, ¿sí? Lo voy a multiplicar, ya que me falta el 3 en el denominador. Voy a multiplicar por 3 en el numerador y lo divido entre 3. Ojo, estoy multiplicando, ¿correcto? Y como ustedes ven, a ver, vamos a hacerlo de este color. Aquí ya tengo el valor de pi. No, perdón, el valor de teta, que es 11 tercios. Ahí está. Entonces, digo, a ver, por acá, un ratito. Digo, esto es igual. Esto es igual. Lo que tengo es 2 por 3, 6. Pero 6 veces teta, porque teta vale 11 tercios. 2 por 3, 6. 6 veces teta sobre 7. Sobre 7. Ojo, nuevamente voy a repetir. Si pi es igual a 22 cétimos, o sea, 2 por 11 sobre 7, y teta es igual a 11 tercios, pero acá tengo un 11. Entonces, para tener el valor de teta, voy a dividir y multiplicar a esta fracción que está de rojo, que es 2 por 11 sobre 7, por 3, y lo divido entre 3. Si vemos, ya tenemos acá 11 tercios, pero 11 tercios es el valor de teta. Aquí está. Y 2 por 3 es 6. Aquí lo tenemos, todo entre 7. Ahí está. Y nuevamente, pi, entonces, es igual a toda esta expresión. Lo colocamos por aquí, acá. Entonces decimos que pi es igual a 6 teta sobre 7. Como me piden hallar el valor de teta, 7 pasa a multiplicar y el 6 pasa a dividir. Sería 7 veces pi
sobre 6, ¿no? Y esto sería el ángulo teta, que es lo que nos pide. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Me avisan, por favor, si ya lo tienen para pasar al siguiente problema. Ya está, profe. Muy bien. Pasamos rápidamente entonces al siguiente problema número 3. Aquí está. Problema número 3. Bien. Problema 3. Bien, como vemos acá, en este problema, nos dicen, en la figura mostrada calcule el perímetro del sector circular de centro O, ¿correcto? Sabiendo que el perímetro, muy bien, por aquí en un sector circular, el perímetro, vamos a poner por aquí, el perímetro es igual a la longitud de arco, como vemos acá, a la longitud del arco, ¿correcto? Más 2 veces el radio. R más L, que es la longitud de arco. Entonces, este perímetro es igual a la longitud de arco más 2 veces el radio. Este es el perímetro de todo sector circular. Muy bien. Entonces, nos dicen acá en la figura mostrada calcular el perímetro. Muy bien. Aquí tenemos que L, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. L, longitud de arco, es igual al ángulo expresado en radianes, que ya lo tenemos, vale X radianes. Eso multiplicado por el radio. ¿Sí? Decimos entonces rápidamente que la longitud de arco, ¿cuánto vale? Vale 3x más 16. 3x más 16 es igual al ángulo que vale x multiplicado por el radio, que vale x más 3. Ahí está. Muy bien, decimos 3x más 16, entonces es igual. X por Profe, x. Sí, dígame. profe, Hilder le saluda. ¿Quién? Alba dice Freddy le saluda. ¿Cómo estás, profesor Navarro? ¿Le escucho? Profe, me dice Miguel que le toca el aula 1. Verifique bien su horario, por favor. B1. El aula 1. ¿Mm? Ya. Pero me A han ver, mandado me han mandado un link justamente y aparece esta aula. Por eso yo entré de frente, porque el link que me mandaron. sí, porque ahorita en esta aula le toca literatura. No, está bien, está bien, está bien. Pero he entrado a mi plataforma y está justamente esta aula. Y justamente me sorprendió como cambiaron esto el día domingo, el horario. Ya, Sí, entonces estoy saliendo inmediatamente. Estoy saliendo aula, inmediatamente. sí, aula 1 y ahorita le toca literatura. Está la profe en espera. Sí, sí, salgo en estos momentos, Ya. profesor Alba. Gracias, muchas gracias. Bien, chicos, con permiso, ya acaban de escuchar, ¿sí? Un permisito, estamos conversando. Buenos días. Hola chicos, yo que estaba haciendo ya aprendiz de trigo era, ¿verdad? Disculpen, mis conocimientos Mi, matemáticos andan mi lejos Sofía, de... ¿cómo está? Buenos días, Hola, señora Alba, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya está. ¿qué tal? ¿Qué tal, Yo profesora? empiezo. Sí, disculpe, si ya puede empezar, por favor. Listo, Sí, muchas a veces gracias. pasa, a veces pasa. No se preocupe, estaba aprendiendo igual. Ok, todo esto ya se Gracias, aprende. profe. Ok, Está bien, está bien. listo muchachos. Mil disculpas que les haya interrumpido su clase de mate, ¿ya? Pero vamos ahora sí a empezar con lo nuestro. A ver, veamos.
Ya. Ok, chicos, ya. 2 cositas puntuales rápidamente para que me vean cómo están, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. De repente hay unos que me están viendo por primera vez. Soy la profesora Sofía Miranda. Vamos a hacer el segundo tema el día de hoy. 2 cositas puntuales. La primera es que ya también yo voy a tener mi acceso, así como el profe tiene su aula, a partir de esta semana, para yo poder subirle todos los materiales, lo que necesitan, de repente datos extras. Y la próxima semana, por favor, les pediría muy amablemente, ya esperando que ya no ocurra ese tipo de situaciones, voy a tomar una pequeña pruebita a través de un quizzes de los 2 primeros temas, ¿no? Porque los 2 involucran teoría. Entonces, por ejemplo, me refiero a teoría literaria. Hemos visto en la primera sesión lo que tiene que ver con géneros, ¿correcto? Recuerden que hemos visto 5 géneros literarios hasta el momento. Y el día de hoy se acopla esta clase como parte, perdón, de esa teoría literaria. Entonces, yo suelo evaluar así. ¿Por qué? Porque ya la semana 3, y les pediría, por favor, no faltar, no ausentarse, no desconectarse la próxima semana, al menos de la clase de literatura, es porque ya empezamos con literatura universal. Y el primer tema que abre es Grecia y Roma, que es amplísimo. Entonces, vamos a tener que tratar de centrarnos en las preguntas usuales de un examen en CEPREVI, pero también destacando las preguntas de las prácticas. Acuérdense que muchas veces las preguntas de la práctica ayudan o pueden ser similares, no iguales, a las propuestas en los exámenes. Así que tengan mucha atención ahí, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar sin perder más tiempo porque ya hemos destinado 15 minutos. Uy, me olvidé. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, un ratito. Uy, quiero compartir. Espérenme un momentito, por favor. A ver, ¿por qué no puedo? Ya, ahora sí, muchachos, perdón. Hay una pantalla que se está viendo. No sé si señora Alba es la suya. No me... A ver. Por favor, ¿me avisan si ven en este momento la pantalla de figuras literarias? ¿Se ve? Sí se ve, Miss. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ya pensaba que no se podía compartir. Ok, listo. Empezamos entonces. Por favor, vamos a situarnos en 2 ejemplos clarísimos para ir a la teoría de las figuras, ¿ya? Muy bien. Lo que sí no recuerdo es haber marcado... Espérenme un momento, por favor. Y ahora sí. Listo. Ahora sí. Muy bien. Empezamos. Primer ejemplo, para poder escuchar justamente parte de esta melodía, escucha con atención lo que se dice antes de llegar al coro, para que luego lo podamos evaluar qué hay del tema que vamos a hacer hoy. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Mira todo lo que ha dicho el cantante. Si perdiera el arcoíris su belleza, las flores, su perfume y su color, dice, no sería más inmensa mi tristeza, más inmensa mi tristeza de quedarme sin tu amor, ¿no? Que se quede el infinito sin estrellas. ¿Podrá suceder eso algún día? Pues no, ¿verdad? Vamos a ver entonces, oye, profe, ¿qué están diciendo? Vamos ahora sí a uno de mis poemas preferidos
de la generación del 27 en España. El poeta es Pedro Salinas, en la voz de este actor muy conocido por su papel, creo, en La Casa de Papel, ¿correcto? Y vamos un momento a escuchar, pues, de qué va, ¿no? La forma de querer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazos, me dirán que tú existías, que me quisiste. Jamás. Me lo dicen hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos. Tú no. Y estoy abrazado a ti sin preguntarte, de miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres. Y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte. No vaya a ser que descubra con preguntas, con caricias, esa soledad inmensa de quererte solo yo. Wow, profe. Mira, el primer ejemplo, que era una canción de Bobby Capó, ¿no? Era Sonora Matancera. Exageradamente decía o profesaba el amor a la amada, ¿no? En este poema de Pedro Salinas, por el contrario, hay una especie de desamor, ¿no? Mira, es una situación cotidiana, ¿no? Es alguien, vamos a ponerle un sujeto, que no se siente querido por la pareja. Y dice en el poema que él teme preguntar justamente si es querido, si la persona, o sea, la palabra tan sencilla, ¿no? Oye, ¿tú me quieres? Porque teme no hallar respuesta. Porque, repito, parece ser que no hay una correspondencia plena. Pero mira, imagínate, ¿no? Tú hablas con tu amigo, oye, sí, ¿no? Estoy enamorado de mi crush, ¿no? O sea, de esa manera. O he sido desdichado, he tenido un problema amoroso y puede sucederte lo que manifiesta Salinas. Pero ¿cuál es la particularidad que hace que tanto la canción de Bobby Capó como la de Pedro Salinas de alguna manera nos invada el oído, ¿no? O incluso la visión cuando estamos leyendo cada verso, ¿no? Porque cada verso es una línea del poema. Justamente tiene que ver con el tema de hoy, muchachos. Tiene que ver con el uso, el manejo de las figuras literarias que ha empleado un escritor cualquiera para poder embellecer la expresión. No lo dicen de manera cotidiana, porque esa no es la finalidad de la literatura. Una de sus finalidades es justamente el goce, el placer estético. Entonces, si no se usa un lenguaje o una forma de lenguaje distinta, entonces no habría manera de diferenciarla de la información simple. Entonces, por eso, atención a este tema, ¿no? Que se emparenta mucho con el que hemos visto la semana pasada. Porque las figuras literarias son recursos justamente que emplean los escritores, atención, de todos los géneros para embellecer el lenguaje. Uno podría pensar, vamos a desmitificar algunos mitos, ¿no? Uno siempre me dice, profe, pero las figuras son exclusivas de la poesía. Falso. Es cierto, quizá en la poesía se ve con mucha mayor claridad la figura, pero eso no quiere decir que no haya figuras literarias en una novela, en un cuento, en una obra de teatro. Acuérdate que las obras de teatro de la Grecia antigua eran en verso, que no haya, por ejemplo, belleza en un ensayo, en el género épico, que también fue planteado en forma de verso en sus inicios. O sea, las figuras literarias están o se manifiestan en todos los géneros de la literatura. Ese es el primer mito que hay que romper, ¿no? No, profe, es la poesía, todos los géneros. Y el fin para que un escritor o escritora utilice estas figuras es embellecer el lenguaje. Esa es la idea, ¿correcto? Aquí va a predominar el lenguaje connotativo. Profe, ¿qué es eso que va a predominar? A ver, yo te digo algo, ¿no? Cuando tú de repente has llevado el curso de lenguaje, por ejemplo, espérame un ratito, no sé si estoy compartiendo mi pantalla. Vamos acá. Ahora sí, porque si no me siento así como que estoy hablando al aire. Ya, a ver, ahora sí. Vamos a ver aquí. Ok, creo que ya se ve, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos referimos, espérate, me olvido siempre de ponerle esto. Ya, ahora sí. Listo, entonces cuando nosotros nos referimos que la literatura o
trabaja más con el lenguaje connotativo es porque necesita crearte un lenguaje figurado. No es un lenguaje notativo, como dices tú ahora, literal de la palabra. Porque cuando tú estudias las palabras a nivel denotativo, tu profe de lengua siempre te dice, ¿no? Oye, ese tipo de palabras, cuando tú quieres ubicarles un significado, usualmente vas al diccionario para ello, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. La palabra burro. Si tú buscas en el diccionario, profe, ¿qué significa la palabra burro? Bueno, la primera acepción es que es un animal cuadrúpedo que sirve para, en muchos casos, para cargar bultos, ¿no? Así lo pone el diccionario. Pero imagínate que en un cuento, por ejemplo, el escritor utilice este término, ¿no? Y Pedrito en los palotes fue tan burro aquel día que fue el único que reprobó el examen de química. Claro, repito, está utilizando el término burro en una forma muy despectiva, pero yo no creo que tú imagines que Pedrito en los palotes pues es un animal cuadrúpedo de carga. Tú lo que ha dado a entender el escritor es que este muchacho pues de alguna manera es inútil, ¿no? O qué sé yo, porque no ha podido aprobar un examen que todo mundo sí pudo. Entonces, tú me preguntarás, profe, pero entonces debió decir eso. O sea, no sé, Pedrito de los palotes fue un inútil en el examen. Claro, pero ya te he dicho que la idea justamente de la literatura es embellecer el lenguaje en el sentido de darle al lector ese lenguaje figurado que le permita imaginar, que le permita llegar a un goce estético. Por ejemplo, si yo digo la palabra corazón, voy al diccionario, ubico órgano vital de los seres vivos, ¿cierto? Pero si en un poema tú lees, amada, en esta noche te entrego mi corazón, pues tú no vas a pensar que es el órgano vital, pues, de la persona, ¿no? Que como que si fuera el rachi, la muñejita. No, profe, estoy entendiendo que lo que ha querido decir el escritor es que hay un sentimiento, le está entregando su cariño, su amor. Esa es la idea, ¿te das cuenta? Entonces, repito, las figuras literarias, para ir cerrando con esta parte, son recursos que embellecen el lenguaje. Son necesarios, ¿por qué? Porque recuerda que uno de los fines de la literatura es llegar a ese goce estético al receptor, que el receptor se conmueva, que el receptor diga, wow, ¿no? Qué belleza es lo que estoy leyendo, qué tal imagen, qué tipo de significado ha llegado a mí de una manera bella. Y para eso el escritor o la escritora saben que tienen que trabajar o estas figuras se emparentan con el nivel connotativo, que es un nivel figurado que permite justamente llegar a ese tipo de significados. ¿Ok? Muy bien. Última parte de la teoría así global. Para el examen, a ti te van a pedir, bueno, básicamente en figuras son ejemplos, pero te van a pedir que distingas entre figuras gramaticales, también llamadas de dicción, ojo, échale ojito a ese sinónimo, o también figuras de sentido o su sinónimo llamada tropos. O sea, te pueden preguntar bajo las dos formas. Diga usted o señale la opción que tiene una figura de dicción. Entonces el alumno tiene que saber que está refiriéndose a una figura gramatical. Mientras que en las figuras de sentido, lo que el alumno tiene que saber es que sus sinónimos son tropos. Ahora, si te das cuenta, las figuras gramaticales tienen un mayor número. Son 6 aquí en el caso del examen de CEPREVI, ¿no? Profe, ¿por qué se llaman figuras gramaticales? Porque estrictamente se van a asociar a la gramática, morfología, a la sintaxis. Por ahí vamos a ver una figura que desordena el orden de una oración tradicional. Tú sabes que una oración siempre se arma, ¿no? Sujeto, verbo, complementos. Bueno, en el caso de esta figura lo que hace es desordenar esa estructura, pero no altera el sentido, ¿eh? Tú sigues comprendiendo también como si estuviera escrito en orden. Vamos a ver otra figura que a mí me fascina, que se trata de un adjetivo. Tú sabes que el adjetivo en lenguaje, te lo han enseñado durante 11 años en la escuela, que el adjetivo califica el sustantivo. Lo califica o lo determina, pero en este caso lo califica. ¿Qué cosa es calificarlo, profe? Darle una cualidad. Tú, por ejemplo, cuando dices, oye, no sé, libro interesante, ahí le estás dando una cualidad al libro. Es interesante. Pero en el caso de una de estas figuras, ese adjetivo es como una especie de pleonasmo, es una redundancia, es un adjetivo que está de más, que si lo pones o no, igual entiendes lo que ha querido decir el autor, pero se coloca
porque le da belleza a la expresión. Aquí estamos trabajando con gramática. El polisíndeton, el asíndeton, el epíteto, el elipsis, la anáfora y el hipérbato. Pero en cambio las figuras que están a tu derecha, donde ves metáfora, símil, antítesis e hipérbole, son figuras de sentido. Y las figuras de sentido trabajan con una disciplina que tú has estudiado en razonamiento verbal también, que se llama semántica. Y la semántica tiene que ver con el significado. En otras palabras, ¿qué ha querido decir ahí el poeta, el narrador, el ensayista? Porque va a utilizar comparaciones en algunos casos para darnos una idea. En otras va a proponer como una especie de antónimos para entender un poco a dónde quiere llegar ese autor. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Clarito? ¿Sí? Vamos viendo las primeras figuras, que para mí son las más sencillas. Sí, dígame, caballero. Profesor, disculpe, es que entonces las figuras gramaticales o de dicción lo usas o no, eso no importa, aún así entiendes al autor, ¿no? Siempre Pero entiendes al autor. No, mi amor, siempre entiendes al autor. Solo que en las figuras gramaticales el énfasis está en la gramática. Mientras que en las figuras de sentido el énfasis está en el significado. Pero en ambas situaciones hay algo que quiere decir el autor. Ojo, ojito. Solo he dicho, en las gramaticales lo que predomina es la gramática. Cómo está disponiendo las palabras en el verso o en la oración el poeta o el escritor. En cambio, las figuras de sentido, lo que vamos a... es como una especie de inferencia de lo que ha querido expresar el autor. ¿Ya? Porque trabaja más la parte del significado. Pero en ambas, el poeta, el escritor, ensayista, lo que sea, está haciendo el mismo trabajo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? las Diga. figuras gramaticales entiendo, resalta la gramática, o sea, Sí. cómo están ordenadas ahí las palabras ahí, No pero... solo ordenadas. Ahorita vamos a ver qué usos gramaticales le vamos a dar. ¿Qué pasa con las figuras de sentido? ¿Por ahí va su duda? Sí, no entiendo muy bien exactamente eso de figuras de sentido, en qué se concentran ahí ellas. No te preocupes, cuando lleguemos ahí vas a ver cuál es el meollo del asunto. ¿Ya? Vamos a empezar tranquilito nomás por las figuras gramaticales, ¿ok? Y vamos entendiéndolas primero para todo. Muy bien, vamos a empezar con un par de las figuras gramaticales. Estas se llaman polisíndeto y asíndeto. Voy a dar la teoría aquí, ¿ya? Fíjate en los prefijos. Los prefijos te van a ayudar mucho para que no tengas que memorizar tanta teoría. Acuérdate el prefijo poli y el prefijo a. Prefijo poli significa varios, mientras que el prefijo a significa sin, o sea, como que quitas algo. Profe, ¿qué es lo que va a haber varias veces y qué es lo que se va a quitar? Conjunciones. Tanto el polisíndeton como el asíndeton trabajan con conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones, profe, más conocidas en los escritos literarios? La I, la O y la NI. Son las más conocidas. Entonces, cuando tú tengas un poema y quieres destacar el polisíndeto, es porque el poeta, el autor, quien sea, ha colocado varias veces la misma conjunción en el verso o en la oración. Mientras que, cuando un escritor utiliza la figura del asíndeto, lo que ha hecho es quitar esas conjunciones y en su lugar le ha puesto comas, el signo de puntuación. Ahora, pero hay un consejito, un tip valioso para el examen. ¿Qué separan las conjunciones? Ya, eso es gramática, eso ya no es literatura, eso es gramática española. ¿Qué cosa separa una conjunción? Elementos análogos. Una fila de sustantivos, una fila de adjetivos, una fila de verbos. Porque la coma del asíndeton es como si fuera una coma enumerativa. Entonces ahí repito, ¿por qué se llaman figuras gramaticales? Porque el alumno tiene que entender la gramática que ha estudiado. En nuestro caso, el español. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú sabes los usos de la gramática, aquí no tendría que haber problema, porque solamente estoy extrapolando. ¿Correcto? Vamos a poner ejemplos para que lo veas. Mira este primero de aquí, donde está la famosa conjunción y. Dice el poeta,
Eres polvo y eres tierra y eres sombra y eres nada. Ha repetido más de una vez la conjunción. Estamos frente a una figura del polisíndeto. Además, fíjate en algo. ¿Ha separado los mismos elementos? Sí. Eres polvo, verbo sustantivo. Eres tierra, verbo sustantivo. O sea, ha respetado los elementos análogos. ¿Correcto? Ese mismo poema lo voy a pasar a un asíndeto. ¿Cómo sería? Eres polvo, coma, eres tierra, coma, eres sombra, coma, eres nada. En esas comas, ahora ya no está la I, el autor, el poeta, quien sea, lo ha convertido, le ha pasado a comas, ahí está utilizando la figura del asíndeto. Profe, pero ¿cómo puedo probar, o sea, comprobar en el examen que estoy frente a un asíndeto? Sencillo, haz el reemplazo. Si en esa coma quepa una conjunción, tú automáticamente dices, ah, puede, aquí sí cabe la posibilidad de que haya una conjunción. Te lo digo porque a veces te ponen varios versos y probablemente te pueden colocar un verso que no tenga nada que ver con una coma de asíndeto. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. No sé si, por favor, me avisas, logras ver mi Word. ¿Lo ves? ¿O no lo ves? ¿O se sigue viendo el PPT? El Genially. No se ve, Miss. Uy, ya, no se ve. Salgo de acá entonces. Ese es el único problema, detalle. Vuelvo a compartir. Ya, voy a mi fichita de Word. Ahora sí. Listo. Por ejemplo, imagínate que te ponen un verso, ¿no? O una epístola, vamos a suponer. Y justo en el último verso aparece, te amaré por siempre, Giovanni. Así, con esa coma ahí. ¿Ya? Entonces, entre las opciones te colocan que este es un asíndeto. Entonces, tú tienes que comprobar si realmente lo es. Entonces, tú haz la prueba, ¿no? Tú dices, te amaré por siempre y Giovanni. No, pues no quepa, profe, no suena bien eso. Te amaré por siempre, oh Giovanni, tampoco, menos todavía. Te amaré por siempre, ni, porque acá la conjunción es ni Giovanni, nada. Ahí no entra ni una sola conjunción, entonces tengo que por ahí pensar que esa coma no es de un asíndeto. En cambio acá sí. Eres bella, supongamos que te ponen un verso, ¿no? O una oración de un cuento. Dice, eres bella, coma, graciosa, coma, amable, coma, risueña. Y si te dicen, esto es un asíndeto, indudablemente lo es. ¿Por qué? Porque si tú haces la prueba y le colocas, ¿no? Como decimos mentalmente, una conjunción, encaja perfectamente. Eres bella y graciosa y amable y risueña. Encaja perfectamente. Otra cosa, está separando elementos análogos. Todas esas filas son adjetivos. La coma del asíndeto, ahí sí es clarísimo. Ahí hay un asíndeto. Te lo digo porque a veces te suelen poner este tipo de cositas para hacerte caer en el examen. Entonces tú tienes que tener claro, la coma de asíndeto, mi profe me dijo que solo es posible colocarla si puedo reemplazarla por una conjunción. Si la conjunción que perfecto, adelante. Además tengo que ver lo segundo, si me está separando elementos análogos. Por ahí un salón me dice, profe, ¿esta coma qué es? Esa es una coma vocativa. Acuérdate en lenguaje, tú has estudiado las comas vocativas, las que justamente enuncian un vocativo. Te amaré por siempre, Giovanni. Te estás dirigiendo a un ser extraracional, que en este caso es Giovanni. El sujeto no es Giovanni. En un salón me dijeron, profe, ¿el sujeto es Giovanni? No. Sí, acuérdate que el sujeto depende del verbo. Amaré. Entonces el alumno tiene que ver cuál es la conjunción verbal. Yo amaré. Ah, profe, ahí el sujeto es elíptico. Sí. Mucho cuidado, chicos. La literatura se emparenta mucho con el lenguaje por aquí. ¿Ya? Entonces repito, polisíndeto. Tengo que ver varias veces la conjunción. La misma. Asíndeto. El poeta, el escritor, ha reemplazado por comas, donde debió ir una conjunción. ¿Ya? Dejo de compartir porque si no, no vamos a poder pasar al siguiente elemento. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos por ahí a esas dos primeras. Vamos al epíteto. Cuidado con esta figura que es hermosa, pero hay dos variantes de epíteto. Vamos a ver lo siguiente. La primera variante es que el epíteto es un adjetivo redundante.
En otros libros le llaman como un pleonasmo. ¿Qué quiere decir, profe? Que no aporta mayor información, que ya está sobreentendida. Por ejemplo, yo sé que toda sangre es roja, sé que la nieve es fría y sé que al mismo tiempo la nieve es blanca. El mármol siempre será frío y siempre es duro, su característica. El león siempre es fiero, la noche es oscura, el pasto es verde, el agua es cristalina o diáfana. Ya lo sabemos. O sea, si tú le dejas de poner el adjetivo a estos sustantivos, le quitas fiero, oscura, verde, el lector sigue entendiendo que el león es fiero, que la noche es oscura. O sea, no le vas a quitar esa característica. Pero ¿cuál es el valor del epíteto en un plano literario? Le da realce a la expresión. No le está aportando información nueva, pero la está realzando. Porque imagínate que yo diga, Rodrigo Díaz de Vivar fue herido, emanó sangre de su brazo que ensució su escudo. Eso parece un titular, no sé, o una crónica del Trome, ¿no? Una cosa así. Pero cuando tú lees el Cantar de Meocid, y la roja sangre tiñó el gran blasón de Rodrigo Díaz de Vivar. Esa es otra cosa. Profe, acuérdate, lo que quiero es causar un goce estético en mi lector o en mi oyente, porque acuérdate que en la Edad Media se oía el cantar de gesta. Entonces los epítetos realzaban la expresión. No aportaban información, porque es redundante, pero realzan la expresión. En el mundo antiguo también se utilizó epítetos y que se mantuvo en una tradición literaria de muchos siglos, cuando los autores le daban características muy peculiares a sus personajes. Eso también se cataloga en literatura como epítetos. Por eso te digo que el epíteto tiene dos acepciones. La primera es que es un adjetivo redundante a ese sustantivo, mientras que la segunda tiene que ver con las características de personajes. ¿Quién fue el maestro de los epítetos en el mundo antiguo? Homero. Homero, cada personaje que te iba mostrando en la Ilíada, en la Odisea, le iba colocando un epíteto. Ahí está Aquiles. El más famoso epíteto de Aquiles es el de los pies ligeros. ¿Y qué ha querido decir Homero cuando le dice el de los pies ligeros? Ágil. Es ágil. Profe, ¿no le pudo haber puesto a Aquiles el ágil Aquiles? Lo menciona algunas veces, pero más bonito suena el de los pies ligeros. O sea, como que con ligereza, ¿no? También acuérdate que Aquiles era el domador de hombres. Sí, profe, sí. Menelao, valiente en la batalla. Odiseo, diestro en ardides. Agamenón, el de los ojos de perro. Mira todas las características o epítetos que les ponía Homero a sus personajes. Profe, ¿por qué le ponía tantos? Muchacho, porque acuérdate que las epopeyas eran narradas oralmente. Entonces, ¿tú cómo mantienes cautivo a una persona que te va contando una historia? De esta forma. Porque la persona va imaginando al personaje. No había televisión, no había Netflix, no había nada de eso. Entonces, la persona, mientras escuchaba, ¿no? Oye, Menelao, ¿no? Valiente en la batalla. Atenea, la de los ojos de lechuza. Se iban haciendo la idea cómo era Atenea, sus ojazos que tenían. Por eso se empleaban los epítetos. En la Edad Media, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el de la abundante barba. Porque acuérdate que un símbolo de heroísmo de los hombres de la Edad Media, al menos en España, tenía que ver con el largo de la barba. Por eso acuérdate que uno de los enemigos del Cid, Rodrigo Díaz, se amargó y juácate, le cortó la barba. Lo deshonró. Ya porque se le puso medio sabroso, pues también, pesado el enemigo. ¿Ya? En la Edad Moderna, cuando Cervantes escribe el Quijote, le puso un epíteto a su pobre personaje principal, Don Quijote, el caballero de la triste figura. ¿Pero por qué le puso así? Porque acuérdate que Alonso Quijano, porque ese era el verdadero nombre de Don Quijote en la obra, había entrado en una especie de locura y creía que era un caballero medieval, así como el Cid. Pero mientras el Cid pues pesaba como 100 kilos porque tenía que cargar toda esa armadura, Alonso Quijano en un ser esmirriado, flaquito, ¿no? Que hasta daba pena verlo. Por eso el caballero de la triste figura. Cuentos infantiles, Rapunzel, la de la larga cabellera. Es un epíteto que este tipo de heroínas tienen, ¿no?
sea, entonces ahí vemos cómo los escritores, sobre todo del mundo antiguo, se esmeraban en colocarle epítetos a sus personajes, porque era una forma de que quede en la conciencia de quien está escuchando, bueno, y en el caso de, ya siglos después, de quien lee, ¿ya? Ahí están las dos variantes del epíteto. Muy bien. Vamos ahora sí a la elipsis. Acuérdate que la elipsis tú la conoces más por lenguaje que por literatura. Cuando a ti te enseñaron la variedad de comas, el signo de puntuación, tú has estudiado la coma elíptica. Entonces, acuérdate un poquito esa teoría. La elipsis en literatura cumple la misma función. Te doy los sinónimos que te suelen preguntar en los exámenes. La elipsis es la figura que elimina, suprime, omite. Mira todas las variantes que te pueden preguntar. ¿Ah? Pero ¿qué cosa es lo que omite, profe? ¿Qué cosa es lo que resta? ¿Qué cosa es lo que quita la elipsis? Una palabra. Usualmente esas palabras son verbos. ¿Ah? Usualmente la palabra que quita la elipsis son los verbos. Pero no me altera el sentido de lo que ha querido decir el escritor. Por ejemplo, voy a usar este de aquí. Creo que estás viendo a mi flechita. El ejemplo número 2 es un ejemplo casi que aparece en tu libro de lenguaje. María come pasas, punto y coma, paso a otro sujeto. Pedro, coma, frutilla. ¿Qué acción está realizando Pedro? Está comiendo también. Pedro come frutilla. ¿Por qué el escritor no le ha vuelto a colocar come en la segunda parte? Porque ya está sobreentendido. Es un verbo redundante. Si pongo María come pasas, punto y coma, Pedro come frutilla. Si le quito al segundo sujeto no pasa nada, porque estoy sobreentendiendo de la primera parte que es la misma acción. Come. Ahora sí, vamos a un plano más literario. José Santos Chocano, en su hermosísimo poema Blasón, dijo este verso, ¿no? Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. En ese lugar donde estás viendo la coma, debió ir el verbo tiene. Mi lira tiene un alma, mi canto tiene un ideal. Pero Chocano dijo, oye, aquí es muy redundante. Ya el lector está sobreentendido de que el verbo es tiene. Y le quita ese verbo y en su reemplazo le pone la coma de la elipsis. Ahí está el reemplazo. ¿Ya? Mira la número 3. Esta sí es brava de bravas. Porque aquí el poeta le ha quitado los dos verbos. El verso es así. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así es el verso original. ¡Ah! Profe, le quitó los dos. ¿Y cómo voy a adivinar eso? Por eso. Ahí ya hay una especie de intuición, ¿no? O sea, ¿qué verbo le puede ir? Y es un verbo copulativo, pues. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. ¿Ya? Entonces ahí, ese tipo de preguntas no te va a venir. Te va a venir más del primer tipo, ¿no? O sea, que donde tú vas a ver, profe, una primera oración, de repente un verbo, y en la segunda veo una coma que se lo quita. Voy intuyendo que puede ser la elipsis. ¿Dónde más encuentras elipsis? En los refranes. Por ejemplo, como el ejemplo 4. A lo hecho, pecho. ¿Cómo es eso, profe? Lo hemos escuchado tantas veces. A lo hecho, pecho. ¿Qué ha querido decir en esa coma que se ha comido el verbo? A lo hecho, pon el pecho. Muestra el pecho. O sea, encara la situación. Ante lo hecho, encárala. Pon el pecho. ¿No es cierto? ¿Ya? A mal tiempo, buena cara. A mal tiempo, pon una buena cara. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo. A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, donde va esa coma, se necesitan pocas palabras. Los refranes usualmente quitan los verbos para que sea más ágil a dónde quiero llegar con el mensaje. ¿Te das cuenta? Pero repito, para tus exámenes, para fines de ese previ, los ejemplos más frecuentes son los del tipo 1, tipo los de Chocano. Siempre se te coloca aquí un verbo en la primera parte, en la segunda va a ir la coma y usualmente el estudiante debe descubrir pues que ahí está
la elipsis. ¿Ya? Muy bien. Vamos al quinto y penúltima figura, la anáfora. Dos cositas tienes que saber sobre la anáfora para que no falles nunca en tu examen. Primero, que es una repetición de una misma palabra, escucha, al inicio de cada verso. El inicio siempre es de tu lado izquierdo. ¿Ya? Porque puede pasarte, dudo mucho, pero puede pasarte que tú lo veas al lado derecho y tú dices, ah, profe, acá hay una anáfora. No. Cuando tú lo ves al lado derecho, o sea, al final de los versos, se llama catáfora. Esa es otra figura que aquí en el examen no ingresa. Aquí solamente preguntamos por la anáfora. La anáfora es una repetición al inicio de los versos, lado izquierdo. Pero hay una condición para que exista la anáfora. Que esa repetición puede ser, basta una sola palabra, basta una sola. Tiene que ser consecutiva, o sea, un verso debajo del otro, continuo, como estás viendo en mi ejemplo. En los 4 primeros versos, por ejemplo, de este poema, se ve la anáfora, porque es continua. Es inútil, es inútil, es inútil, es inútil. Ahí están, una debajo de otra. Profe, ¿qué pasaría si en el segundo verso yo le pongo otro inicio? Ya no habría anáfora en los 4 versos, solamente habría anáfora entre el tercero y el cuarto, porque la anáfora te exige que basta con que un par sea consecutivo. Repito, si yo cambiara en el segundo verso cualquier otra palabra, ya está rompiendo pues esa secuencia. Pero sigue habiendo secuencia entre el verso 3 y el verso 4. Pero acuérdate, la anáfora siempre me exige que haya repetición continua. Ahora, ¿pero por qué se emplea, profe, la anáfora? O sea, como una figura literaria. Nuevamente, porque habría que poner un énfasis sobre algo que quiere decir el poeta. Mira este poema rápidamente. Es inútil el aire cuando lloro. Cuando tú lloras, tú esperas el aire que te seque las lágrimas. Pero en este caso el poeta dice es inútil. Es inútil el polvo en ataúd, porque tú sabes, cuando hay un ataúd le echan el polvo, pues, ¿no? Ya para ir cerrando. Pero en este caso es inútil. Es inútil el agua en agonía. Cuando uno está agonizando, lo que quiere es agua, ¿no? Como para revitalizarse. Aquí ya es inútil. Así le des el agua. Es inútil la hoguera en soledad, ¿no? Uno está solo, arma su fogatita y por lo menos siente ese calor. Bueno, hasta aquí es inútil. Profe, ¿por qué el escritor por si acaso se llama Gustavo Valcárcel, gran poeta de los años 50 del Perú? Y mira lo que dice al final. Oh, triste octubre endomingado. Incluso ha creado un adjetivo, ¿no? Endomingado es como decir de domingo, ¿ya? Las 2 de la mañana, sin madre y sin Perú. Profe, contexto, como dicen en el Facebook. Contexto, profe. El poeta estaba exiliado. Lo habían votado de aquí por sus ideas políticas. Sabes que en los años 50 hubo una dictadura, la dictadura de Odría. Tuvo que irse. Lo llamaron un domingo de octubre, a la hora que ves ahí, 2 de la mañana, diciéndole que su madre había muerto. Y no podía regresar a su patria porque estaba exiliado. Por eso, todo lo anterior de su anáfora es inútil. No hay ningún consuelo para una persona que está fuera de su patria, la que quiere. Y lo peor que dicen que le sucede a un ser humano una vez en su vida, que la madre se le muere. Ya está. Por eso todo lo anterior resulta inútil. No hay consuelo para él. Ese ha sido el contexto de este poema. ¿Ya? Muy bien. Por eso la repetición constante. Listo. Y nos vamos. Esta figura, a mí me gusta mucho esta figura, el hipérbato. Es hipérbato, ¿ah? No es hiperbatón, es hipérbato. ¿Qué cosa es el hipérbaton, chicos? Ya, tú sabes lenguaje desde primero de primaria. Aquí te vas a pasear. El hipérbaton es la figura que utilizan los escritores, sobre todo los narradores, sobre todo ellos, ¿ah? Y algunos poetas, desordenan la estructura de la oración o del verso, pero no pierde el sentido. Tú igual lo entiendes. Te voy a dar una oración en orden, como la que ves ahí. Sofía viajará a Cuba. Ah, ya, está en orden. Sujeto, verbo, complemento circunstancial del lugar.
en orden. Pero hijo, hija, no siempre hablamos así, pues. No somos androides 2, 3, 4. No siempre hablamos en orden. Y no porque no podamos hacerlo, sino porque acuérdate en tu clase de lenguaje, elementos de la comunicación, el emisor tiene un rol, tiene un juego que es emotivo. Quiere comunicar de acuerdo a lo que necesita. Entonces, mira los dos ejemplos de hiperbatón a partir de la oración Sofía viajará a Cuba. Yo puedo decir, viajará Sofía a Cuba. He trasladado el verbo al inicio. Y, profe, ¿por qué a veces trasladamos los verbos al inicio? Porque queremos enfatizar una acción que de repente usualmente no hace el sujeto. Es inconsciente, no es que, uy, lo estoy pensando todo el tiempo, ya es una manera inconsciente. Destaco esa palabra. A Cuba viajará Sofía. Ahora he pasado el circunstancial del lugar al inicio. Porque de repente Sofía sí viaja, pero nunca fuera del país. Entonces enfatizo, a Cuba viajará Sofía. Pero en las tres oraciones dicen exactamente lo mismo. No se le ha cambiado la esencia de absolutamente nada. ¿Correcto? ¿Quiénes eran los maestros del hiperbatón, así en la literatura en general? En España tenía grandes poetas, muchachos. Uno de ellos, Gustavo Adolfo Bécquer. ¡Qué barbaridad para gustarle hacer hiperbatos a Bécquer! Pero en Bécquer hay una cosa que a mí me parece muy, muy bonita, ¿no? Que sus hiperbatons no son, digamos, no se escriben en todos los, se me fue la palabra, en todas las estrofas, en algunas nada más. En cambio, hay un poeta también español que es terrible haciendo hiperbatón, que lo vamos a ver en la unidad 6 cuando nos toque España. Góngora. Dios bendito, Góngora. Tú lees un poema de Góngora, sobre todo en su etapa barroca, quieres salirte volando, ¿no? Pues dices, ¿qué es esto, profe? Pues, te enreda en tal sentido la oración que para tú buscar darle un orden es bien complicado, ¿ya? Consejito para que sepas que estás de repente ante una figura del hiperbatón. Cuando algunos versos u oraciones empiezan con preposiciones. Usualmente ahí ya estás frente a un hiperbatón. Por ejemplo, ¿no? En la variante dialectal del castellano de la selva, por ejemplo, me gusta cómo suena, ¿no? De la María, su casa es bonita. De la, ahí se ha cambiado la estructura. Porque podría haber dicho la casa de María es bonita, ¿no? Pero ya al empezar con la prepo hay un desorden que se hace, pero es propio de justamente las variantes dialectales. Aquí el escritor lo hace adrede, ¿no? Como que, ¡juá! A ver, vamos a ver para que tú llegues a dar con la idea. Mira lo que dice este maravilloso poema de Nicomedes Santa Cruz, poeta peruano, afroperuano, que gustaba mucho de hacer décimas. Dice, que no queden en misterio tus ilícitos amores. Debió decir tus ilícitos amores que no queden en misterio. De todos los pecadores eres rey del adulterio. Del tétrico cementerio que te griten embustero las que veneno certero tomaron por olvidarte. Y que digan al llamarte del amor eres ratero. Mira cuántos hiperbatos ha hecho el sujeto. Eres ratero del amor, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Más arriba, eres rey del adulterio, por ejemplo. O sea, mira cómo ha ido él cambiando ese orden, ¿no? Empezar su poema con un qué. Usualmente ni una oración, cuando la quieres hacer en orden, empezaría con ese relativo. Bueno, así lo pone. ¿Y de qué trata el poema, profe? ¿No te has dado cuenta? Es de un sinvergüenza picaflor, esos que tienen más de un amor, ¿no? Tipo Cristian Domínguez, así, ya. Y pues han engañado a muchas mujeres, ¿no? Entonces dice que ellas, incluso algunas hasta se han matado por ese amor, ¿no? Por este sujeto. Y por eso le dice que te griten del cementerio embustero. Embustero es mentiroso. ¿Ya? O sea, mira lo que está diciendo Nicomedes Santa Cruz en este poema cargado de hiperbatos. ¿Te das cuenta? Toda esta parte ha sido gramatical. Comas, desorden oracional, ¿qué más hemos dicho? Adjetivos, conjunciones, todo lo que tenga que ver con gramática. Ahora vamos a esta parte que preguntó uno de sus compañeros al inicio.
Vamos con las figuras de sentido o tropos. No sé si acá he puesto algo. Ah, bueno, es que he puesto una lectura. Su sonrisa brillaba como la luna en la oscuridad. Mira esa figura. Su sonrisa, ok, tengo un elemento, brillaba. ¿Cómo es la luna en la oscuridad? Imagínate una luna llena en una noche bastante oscura. Ilumina, ¿verdad? ¿Cómo era su sonrisa? Brillante, una sonrisa que ilumina. Profe, ¿no era más fácil decir eso? Cierto, pero en las figuras de sentido predomina, recuerda bien, acá el amigo que me preguntó, la semántica. Predomina el significado. El escritor ha puesto todos sus esfuerzos en buscar un significado, vamos a llamarle así, alterno, para que haga reflexionar, pensar al lector. Y hay varias formas de llegar a ese significado. Vamos a ver por eso figura tras figura, ¿correcto? Tenemos 4. De las 4, para mí la más difícil, en sentidos teóricos se puede decir, es la metáfora. Las demás no, la hipérbole, la antítesis, el símil son fáciles de reconocer en una prueba. Pero la metáfora sí tiene sus complicaciones. Vamos a tratar de dilucidarlas en este momento, ¿ok? Muy bien. Profe, ¿qué es eso? Pues parece matemática. Tranquilo. Estoy haciendo esa tablita para que tú puedas llegar más fácil al examen. ¿Qué cosa hace una metáfora? Acuérdate que hemos dicho que prevalece el significado, ¿ah? O sea, el significado de algo. ¿Qué significa lo que ha querido decir el autor? ¿Ya? Porque está utilizando, recuerda, un lenguaje plenamente figurado. Muy bien. La metáfora es una comparación directa. Recuerda que cuando hablamos de comparación se necesitan 2 elementos mínimos, porque yo no puedo comparar conmigo misma. Tengo que comparar entre un elemento y otro elemento. Entonces, por eso en literatura usamos las letras A y B. Voy a comparar un elemento A con un elemento B. Pero la metáfora tiene una ventaja, es directa. No tiene ningún nexo entre el elemento A y el elemento B, salvo un verbo. Pero no hay un nexo que te diga, oye, mira aquí. No, es elemento A, elemento B y un verbo. El verbo puede ser más allá de un verbo copulativo, ¿eh? Pero yo le he puesto así para fines de que entiendas cómo es la figura. Ok. Comparación directa. Puedo decir A es B, A son B, si es singular, si es plural lo que estoy comparando. Vamos al primer ejemplo. El que está aquí, el que estoy marcando, ¿ok? Perdón, el de la izquierda, se marca todo lamentablemente. Tus ojos son 2 luceros. Tus ojos es elemento A y lo estoy comparando con el elemento B. 2 luceros. Y al centro está el verbo. Directo. ¿Qué ha querido decir el escritor cuando dice tus ojos son 2 luceros? Fíjate en los luceros así de una noche estrellada. Brillan. Entonces lo que ha querido decir el escritor, tus ojos brillosos. Pero en vez de decir eso que es tan sencillo que uno diría, ay, profe, ha preferido utilizar la metáfora, que es una figura que comparo. Ha buscado otro elemento para comparar al primero, pero que llegues al significado que él quiere darte, que sus ojos son brillosos. Entonces, ha buscado el elemento B, el escritor. Tus ojos son 2 luceros. Ah, profe, qué alucinante. ¿Te das cuenta? Vas a llegar al significado que son brillosos. Pero en vez de decírtelo de esa forma, ha preferido utilizar, por eso es la metáfora, un elemento que compare al primero para armar el significado. Vamos a la parte ahora de una metáfora en singular. La vida es un tranvía. La vida, elemento A, tranvía, elemento B, y al centro, el verbo. La vida, ok, él les va a compararte la vida y ha buscado un elemento para que tú llegues al significado. Un tren. ¿Cómo es un tren, profe? Tiene un punto de partida, pasa por varias estaciones,
nunca se detiene, salvo por ciertas paradas, pero es continuo y llega a un punto final. Esa es la vida. La vida es, ¿qué cosa? Un camino sin detenimiento. ¿Vas a vivir varias fases? Sí, pero nunca se detiene. Eso ha querido decir el escritor. ¿Pero con qué lo compara? Porque decir, oye, la vida no es una serie de paradas que harás hasta llegar a un punto final. Qué aburrido. Pero si yo digo, la vida es un tranvía, uy, caramba, entonces la persona llega, ¿no? Imagina cómo es un tren y llega al significado de lo que ha querido decir la vida. ¿Correcto? De repente no todos van a interpretarlo igual, ¿no? Porque ahí también, atención, ¿ah? Por eso la literatura es así de rica y es una disciplina que exige, pues, wow, profundo dominio de ciertas cosas. Uno puede decir, profe, pero de repente yo puedo tener otra percepción de la metáfora. Claro, pero sin que se aleje de la esencia de lo que ha hecho el autor. De repente alguien lo puede decir con otras palabras, pero el sentido va por ese lado, ¿correcto? Estas dos son bien claritas, porque tú ves a los dos elementos que se están comparando. El problema es si te tocan metáforas como las de A por B. ¿Cómo es la A por B, profe? Uno de los elementos está presente. El otro es meramente intuitivo en el lector. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Es más, mira, esta expresión es una frase. No hay oración ahí porque no hay verbo. Es una frase. A ver, pregúntate tú. Las perlas de tu boca. ¿Boca? Profe, deben ser los dientes. Exacto. Son los dientes. Pero la palabra dientes no está escrita. Es el lector quien ha llegado a esa comparación. ¡Hala, profe, esa es más brava! Sí. La primavera de tus años. Tú estás en la primavera de tus años. Todos ustedes los que están del otro lado de la pantalla. La juventud. Si tú tienes que comparar la vida humana en estaciones del año, ustedes los jovencitos son la primavera. En cambio, por este lado, donde está tu profe, aquí estamos los del invierno de nuestra vida. El invierno, porque es la vejez. Pero en vez de decir, no, oye, estás en la juventud de tus años, no, estás en la primavera de tus años. Entonces, quien escuche, ¿qué quería decir con primavera? Juventud, ¿no? El invierno de su vida, la vejez. Ese puntito bello de tu rostro. No vas a pensar, pues, oye, es el granito que me ha salido, ¿no? No, es el lunar, puntito bello de tu rostro. ¿Te das cuenta? Moraleja. Profe, ¿cómo puedo saber más de la metáfora? Leyendo. La metáfora no se aprende porque, profe, 3 ejemplitos y ya está. Hay que entender. Por eso dicen, ¿no? ¿No se ha escuchado siempre que en el argot de la calle siempre dicen, ese político hablaba en sentido metafórico, ¿no? O sea, como que no lo ha dicho en un sentido figurado, es lo que quiere decir. Aunque a veces ellos mismos dicen cada barra basada, pero son, según ellos, en sentido metafórico, ¿no? Aquí la metáfora es clarísima. El significado al que te quiere hacer llegar el escritor lo ha hecho en base a una comparación de un primer elemento y él pone el lado de la comparación para que tú llegues al significado. Esa es la metáfora. Ahora, siéntete aliviado porque la metáfora A por B no es usual aquí. No se evalúa mucho la metáfora A por B. Más se evalúa la de A es B, A son B, ¿no? Acuérdate, he dicho que no siempre se va a usar el verbo copulativo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde se usan otros verbos, ¿ya? Pero quiero que quede claro cómo estamos llegando al significado. Esa es la metáfora. El símil es muy parecido a la metáfora, pero con una variante que a ustedes les conviene, porque es más visible en los exámenes. El símil también hace una comparación, hace casi exactamente lo mismo que la metáfora, con una ligera diferencia, que entre los elementos, a comparar, vas a encontrar nexos como estos. Como, cual, parece.
Cuando tú veas que están comparando dos elementos y ves esta palabra como cuál parece, estás frente a un símil, porque la comparación ya es indirecta, no es directa, como la metáfora. Es indirecta porque aparece este nexo que es como que hace un quiebre al significado, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer ejemplos como A es como B, A son, si fuera plural, cual B, A parece B. Son elementos, así pueden aparecer en la figura del símil en tus ejemplos del examen. Vamos con el primero. Mira, yo he utilizado el mismo ejemplo en la metáfora, pero ahora lo he convertido a un símil. Tus ojos, elemento A, son como dos luceros. No dice que lo sean, dice son como. Ha hecho una comparación indirecta. ¿Cuál es el significado? Que sí, que se asemejan a la brillantez, pues, ¿no? Es lo que ha querido decir el poeta, ¿ya? Te voy a dar un consejo para el examen. Mira este ejemplo que está de color azul, negro y rojo. Cual rebaño de ovejas marchaba el ejército. ¿Ya? Tú dices, profe, supongamos que te pregunten, ¿no? ¿Qué figura literaria se evidencia ahí? Ahí hay dos figuras. Hay un símil, pero también hay un hipérbato. ¿Cómo, profe? Primero, la oración no está en orden, porque ninguna oración en orden empieza por un término relativo como cual. Ni uno. Acuérdate que las oraciones pueden empezar con pronombres, de repente un artículo con sustantivo, pero difícilmente con un relativo. ¿Ya? He dicho difícilmente, no he dicho que no existe. Entonces yo abajo te lo he ordenado, como ves que estoy marcando. El ejército marchaba cual rebaño de ovejas. Ahí veo el símil. Ejército es el elemento A, lo estoy comparando con el rebaño de ovejas y el verbo es marchaba. ¿Cuál? O sea que hay una semejanza. ¿Cuál? Ahora, ponte a pensar en el significado. ¿Qué ha querido decir el escritor cuando dice el ejército marchaba cual rebaño de ovejas? ¿Cómo marchan las ovejas? Ordenadas, una detrás de otra, nunca se salen del camino. Eso es lo que ha querido decir el escritor, que el ejército marcha ordenadamente. Pero en vez de decirte ordenadamente, ha puesto un elemento a comparar para que tú llegues al significado, o al rebaño de ovejas. Ahí ya la oración es entendible. Pero mira lo que yo he hecho, ordenarla. Pero cuando a mí me pusieron el ejemplo base, estaba desordenado, entonces hay un hipérbato. Pero también hay un símil por el elemento cual. Entonces, imagínate que en el examen te pongan ese mismo ejemplo. Cual rebaño de ovejas marchaba el ejército. Ya, bacán. Yo podría preguntar. En el ejemplo, cual rebaño de ovejas marchaba el ejército, señale usted la figura de sentido que destaca. He dicho de sentido. En las claves puedes ver en una opción símil y en la otra opción puedes ver al hipérbato, sin ningún problema. Porque yo solo te he preguntado por la figura de sentido. Tú tendrías que marcar ahí símil. Pero ¿qué pasa si ahora yo te pregunto? En el ejemplo, cual rebaño de ovejas, bla, 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 marque usted, ¿no? La figura gramatical que destaca. Y entre las opciones te vuelvo a poner símil e hipérbato. Ahí tendrías que marcar el hipérbato, porque yo te he pedido la figura gramatical. No te he pedido la de sentido. Te lo digo porque los alumnos, para quejarse son, bueno, no, profe, problema, porque aquí en las opciones han aparecido las dos opciones. Sí, caballero, sí, señorita. Pero la pregunta era clara. Yo solo pedí la figura de sentido. O yo solo pedí la figura gramatical. Diferente sería si te preguntaran así. En el ejemplo, cual rebaño de ovejas marchaba el ejército, señala usted la figura literaria que destaca. ¿Qué tendría yo como profesora que planteo esa pregunta hacer en las opciones? Solo te podría colocar una de las dos. No te puedo colocar las dos, pues porque si son las dos, ya entras tú en ambigüedad, puede ser cualquiera de las dos.
si solo he pedido figura literaria? Entonces, cuando los profes hacemos las preguntas sobre este capítulo, tenemos que tener muy bien en claro qué estamos pidiendo, ¿ya? Ahora, difícil que se te pregunte por el significado en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta expresión, ¿qué quiso decir el poeta? O sea, bien difícil plantear esa pregunta, pero puede aparecer, porque finalmente tú ya estás en capacidad de poder decir, ah, bueno, el poeta ha hecho una comparación, ¿no? Llegar al significado. Pero usualmente los exámenes, como de repente te has comprado ahí tus exámenes de previo, algún amigo te ha prestado, en fin, ves que las preguntas recurrentes son para detectar qué figura es. Nada más de eso. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro hasta aquí con la metáfora, con el símil? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a las dos últimas entonces. Vamos a la antítesis. La antítesis es sencilla. Acuérdate de tus clases de antónimos de RV. ¿Ya? Por ahí la vas a sacar. ¿Qué cosa es la antítesis? El escritor utiliza esta figura literaria para oponer los términos. Los opone. Y hay un significado que te quiere dar, por supuesto. Cuando hablamos de oposición de términos, atención, nos ceñimos igual como si fuera RV. Si el poeta te dice, ¿no? Va a oponer un sustantivo, el otro par tiene que ser sustantivo. Si es un adjetivo, el otro también tiene que ser un adjetivo. Mira el primer ejemplo. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Vida se opone al término muerte. ¿Pero qué le ha querido decir? O sea, ¿cuál es el mensaje aquí que ha querido dar el poeta? ¿Cómo que si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Hay que entender el contexto del poema. Este poema se titula El amor, de Manuel González Prada, en donde él hace una serie de antítesis. Es como decir, ¿no? Tú que eres, no sé, pues el amor de mi vida o mi gran amor, cuando me rechazas, es como si me dieras la muerte, ¿no? O sea, eres vida porque eres tú, la persona que amo, pero con tu rechazo, con una pelea, qué sé yo, me das la muerte. Siento que todo se acaba. Ese es el significado. Tú eres esa persona que yo amo, pero con tu rechazo siento que todo acaba. ¿Cómo lo ha puesto el poeta? Con las antítesis. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Miren el ejemplo de abajo, este me gusta más. Son 5 palabras en ese verso y sin embargo hay 2 pares de antítesis. Ayer naciste y morirás mañana. Ayer se opone a mañana porque son adverbios de temporalidad. Naciste se opone a morirás porque son 2 verbos que están conjugados. Profe, ¿qué ha querido decir el poeta con ayer naciste y morirás mañana? Lo efímera que es la vida. Lo efímera que es. Parece que ayer hubieras nacido y mueres muy tempranamente. O sea, como que, uy, profe, ya llegué a mi vejez y ya morí. Eso es lo que quiere decir, lo efímera que es la vida. Cuidado si en el examen te plantean vida-morir. Esos no son antítesis. Porque hemos dicho claramente que para que sea antítesis tienen que ser la misma categoría gramatical. Si es sustantivo, se le opone un sustantivo. Si es un verbo, se le opone otro verbo. Si es un verboide, como en este caso infinitivo morir, su antónimo debió ser vivir, pero no vida. Ten cuidado con eso. Finalmente, vamos a la hipérbole. Qué hermosa figura. La hipérbole es una figura de la exageración. Te exagera la expresión. ¿Por qué hace eso el poeta, profe? Porque quiere justamente que ¿qué es lo que ha querido decir cuando exagera su expresión? Usualmente el adverbio más, es un adverbio de cantidad, suele acompañar muy bien a las hipérboles, ¿eh? En algunos casos. Mira lo que dice Garcilaso de la Vega en La voz de Salicio, en la égloga Salicio de Moroso. Más dura que mármol a mis quejas, Galatea. Hemos dicho
que el mármol es duro de por sí. O sea, el epíteto del mármol es duro, ¿cierto? Pero la expresión dice más dura. ¿Puede haber una mujer más dura, o sea, haciendo esta hipérbole que el mármol? A mis quejas. ¿Qué significa mis quejas, profe? Ante el llanto. Pues Salicio está llorando en ese momento. Y le está diciendo a Galatea, más dura que mármol a mis quejas, Galatea. ¿Puede haber mujer más dura que el mármol, que no se conmueva ante las lágrimas de un hombre? Yo lo dudo mucho, ¿no? Por ahí debe haber alguien que tiene su corazoncito, profe. Pero el poeta ha puesto esa exageración para que veas lo fría que era Galatea con Salicio, porque acuérdate que yo te dije que en las églogas Galatea rechaza a Salicio. ¡Ah! ¿Verdad, profe? Podría llorarte a mares. ¿Tú puedes llorarle a mares por alguien o por algo? No. Puedes llorar bastante, eso sí se permite. Pero ya decir a mares es un término exagerado. Pero ¿cuál es el significado? Que esa persona está sufriendo mucho. Eso es lo que te está diciendo el poeta. En una canción del Tri de México, más ardiente que el fuego infernal. Así dicen, más ardiente que el fuego infernal. ¿Ya? Se imagínate, una mujer más ardiente que el fuego infernal. ¿Te das cuenta? Uy, a ver, ¿a alguien le he dado? A ver. ¿Me cede el control? No quiero ceder el control a nadie. Ya. Listo. Muchas gracias. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, por favor, esa sería la hipérbole. ¿Ok? Vamos ahora sí a ver la práctica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Chicos, ahora o nunca. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Mi amigo que tenía sus dudas al inicio, ¿todo bien? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Sí, profesora. O sea, se resalta más el significado de la palabra ahí, ¿no? Exactamente, hijo de mi corazón. Así es. En ambos, tanto en gramaticales como en las de sentido, si bien es cierto, se embellece el lenguaje y todo, pero en unas destaca más la gramática, en otras destaca más el significado, en la última parte, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿no, profe? ¿Cuál es la más difícil a veces de ubicar? Son las figuras de sentido, obviamente, porque si te das cuenta exige en algunos casos hacer hasta una inferencia, ¿no? Y el problema, chicos, es que con el nivel de lectura con el que muchos estudiantes terminan la escuela, es bien difícil llegar a una metáfora, ¿ya? Pero es bueno que ustedes la conozcan, ¿no? Por lo menos, oiga, profe, para apreciar en un escrito, pues, cuando el escritor se luce, ¿no? Escribiendo, pues, sus figuras literarias. En prosa, por ejemplo, yo les recomiendo mucho leer a García Márquez. García Márquez es un escritor de prosa. Él ha escrito poesía, pero muy poca, él más se dedicaba a la narrativa. Y él es uno de los escritores de prosa que más rápido le saca las figuras literarias. En Vargas Llosa es bien difícil, ¿no? Porque Vargas Llosa es más, a veces, informativo. En cambio, Gabo, ¿no es cierto? Gabo tiene esa habilidad, ¿no? Que cuando tú por ejemplo, lees 100 años de soledad, te hace unas hipérboles enormes, ¿no? O te pone unas metáforas bien bacanas. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Ah, ¿qué quería decir acá? Entonces empieza uno a llegar a ese significado, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, vamos a trabajar con ustedes la práctica. Yo ya la tengo lista. Lo que sí te voy a pedir es que prestes atención porque a mí siempre me gusta ver incluso las otras opciones, ¿no? ¿Por qué se marca una opción? ¿Por qué no se marca la otra? ¿Ya? Bien, cerramos y cierro con esto. Yo siempre doy consejitos a mis estudiantes. En este mes se ha lanzado en las librerías del Perú un libro sobre las cartas de Javier Heró, ¿no? Tú dirás, ¿quién es Javier Heró, profe? Javier Heró es un gran poeta peruano, muchachos, que hemos tenido, que gracias a Dios se está revalorando porque se le había olvidado, sobre todo por sus ideas políticas. Pero ahora se le ha revitalizado, entonces siempre es bueno recordar, ¿no?
Te voy a decir un poquito más, pero mira este poema, donde también vas viendo a ver qué figuras literarias ha empleado Heró, porque es un poema bastante breve. Profesora, no se escucha nada. Y me avisan al final. No se escucha nada, nada, no se escucha nada. Pero lo han leído, ¿cierto? ¿Han podido leer lo que salía abajo, sí? Sí, no, tal vez, profe. ¿Me están escuchando a mí? Mi Sí, pregunta. profesora. Ay, ok, ya. Bueno, igual en el material cuando se los comparta lo van a poder escuchar una y otra vez. Se dan cuenta de algunas figuras que ha utilizado Javier Heró, ¿no? Y la poesía es un relámpago maravilloso. Una lluvia de... Miren, ahí está utilizando él metáforas, está utilizando un asíndeto, porque está poniendo una serie de elementos que para él representan la poesía. También ha usado un símil, cuando dice, y los versos caen como aquellos cipreses que botaron, ¿no?, de su casa, o sea, caen de golpe, no esperan. Mira qué bonita la imagen. ¿Puedes creer que ese poema lo escribió cuando tenía 19 años? Porque lo mataron a los 21. 19 años tenía cuando escribió ese poema. A mí me gusta esa parte, dice, y cuando los años se filtran en las sienes, mira esa imagen metafórica, qué linda, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que los años se filtran en las sienes? Las canas, pues. En vez de decir canas, ha dicho los años que se filtran en las sienes, y dice que el poeta va haciendo el trabajo de alfarero, ¿no? Entiende que la poesía es un trabajo de alfarero, que tú la vas moldeando conforme pasan los años. Qué pena, ¿no? O sea, yo imagino que cuando escribió este poema él pensaría pues que iba a vivir muchos años más, ¿no? Y lo mataron a los 2 años. A ese poema de verdad me gusta mucho, me conmueve mucho, es bien bonito. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos ahora sí a la práctica, por favor. Y nos vamos por aquí a aquí. Ok, listo, creo que estás viendo mi pantalla. Ya las opciones que salen de color amarillo justamente son las respuestas, ¿no? Me he tomado el trabajo de hacerlo así porque, en primer lugar, no te quiero quitar recreo y creo que va a ser más fácil mientras no pueda compartirte todavía material interno a tiempo, ¿ya? Muy bien, vamos yendo a la pregunta 1. En la pregunta 1 te pedían que busques la opción que mejor trabaja con la metáfora. Y la opción es la D, porque mira, dice ahí, su hijo era feliz, pero le llegó la noche. No vas a pensar tú que ahí le está diciendo de llegar la noche, que llegó la noche como que no son, no sé, pues es 7, 8 de la noche y llegó la noche. No. Lo que ha querido decir ahí el escritor es que le llegaron momentos difíciles de repente, incluso puede ser la muerte, dependiendo cómo esté en el contexto del párrafo, ¿no?
pero ¿por qué se entiende? Porque su hijo era feliz, pero le llegó la noche, o sea que llegó un momento doloroso para él. ¿Por qué en las otras no, profe? En la A, por ejemplo, dice, su voz chirriaba como un engranaje oxidado. No puede ser metáfora porque ya aquí está el nexo. Y cuando hay un nexo, es un símil. Descartado. Hace siglos que dejó de ser joven. Ese es para mí. Hace siglos es una exageración, pues muchacho. Hace siglos. Oye, nadie vive más de un siglo. Luchar mañana debemos. Cuando la oración debió ser debemos luchar mañana. Hay un hipérbato. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto y largo son términos que se oponen. Hay una antítesis. Entonces, todas las demás no cumplen con el rigor de una metáfora. En cuanto a la pregunta 2, verdadero y falso, la respuesta es C. La anáfora repite palabras o expresiones al inicio de los versos, como vimos en el poema es inútil, verdadero. La metáfora es una figura de dicción, falso. La metáfora es una figura de sentido. Las figuras literarias son denotativas, falso. Trabajan con el nivel connotativo. La obra homérica contiene epítetos. Te dije que uno de los maestros del epíteto es Homero, porque le ha dado varias características a sus personajes, ¿no? La elipsis evita la redundancia, claro. Eso de poner el mismo verbo en todas las oraciones, lo que hace la elipsis es evitar la redundancia en cuanto al manejo de los verbos. Eso sería verdadero. Entonces la clave sale C. En la pregunta 3, son figuras literarias de sentido con excepción de el hipérbaton. El hipérbaton es una figura gramatical. Compruébalo, porque recuerda que las figuras de sentido solo son 4. La metáfora, el símil, la antítesis y la hipérbole, que es la que exagera. ¿Ya? 4. Señale las figuras literarias utilizadas en la siguiente frase. El espíritu del hombre puede ser libre incluso en la prisión, mientras que un corazón cautivo puede ser esclavo en la libertad. Ahí los términos que hacen el par de antítesis son libre y esclavo, efectivamente. Pero ¿dónde está la metáfora? En lo que en la expresión que quiere llegar o el significado que quiere llegar. ¿Qué es esto del espíritu del hombre puede ser libre incluso en la prisión? Un hombre de espíritu libre, un hombre que ama la libertad, etcétera, pues lo sigue siendo así esté recluido. Mientras que un corazón cautivo, un corazón, ahí la metáfora. ¿Qué cosa es un corazón cautivo? Un corazón que está preso de algo, de amargura, de rencor, etcétera, puede ser esclavo en libertad, porque está preso de sus propias pasiones. Por eso no puede ser libre. Así viva en libertad. ¡Hala, qué bonita metáfora, profe! Bonita, ¿ya? Muy bien. Número 5. ¿Cuál figura se destaca en la siguiente frase? El sol era tan caliente aquel día que los pavos reales se metían debajo de las alas para protegerse del calor. Es exageradísimo. Porque acuérdate que, o sea, meterte bajo las alas es incluso darte más calor, pero es que había tanto calor, dice esta expresión, que los pavos reales prefirieron hacer eso. Eso es exageradísimo. Una hipérbole, ¿ya? Vamos a las 6. Dice, descarte la opción que no contenga un epíteto. Ojo, la que no es un epíteto. Compró un rebaño de mansos corderos. Mansos corderos es un epíteto. Todo corderito es manso. Es una cualidad que siempre hemos visto. Por eso la expresión, ay, parece un manso cordero. Porque es tranquilo, es un animal que nunca hace nada. Ya. Prueba la dulce miel. Toda miel es dulce. Yo no conozco ni una miel que sea agria. La oscura noche. Toda noche es oscura. La blanca nieve. Toda nieve es blanca. Entonces, la única que no tiene el epíteto es la C. Su mirada fija delataba su molestia. Es cierto, fija es un adjetivo de mirada, pero no es un epíteto, no es algo redundante. Tiene una mirada fija, porque también puede ser una mirada perdida, ¿no? Una mirada siniestra, una mirada cautivadora, pero eso no quiere decir que sea redundante, ¿ya? 7. Sí, dígame. Que diga pleonástico no afecta en nada. No, epíteto pleonasmo es redundante. Es como decir que no contenga epíteto redundante. Es lo mismo, ¿ya? Se emplea, sí, también según algunos libros. Muy bien. 7.
Categoriza qué figura literaria pertenece al siguiente ejemplo, y por eso te he marcado la D al inicio. Es una preposición, entonces para el oído. Yo te dije, cuando empiezan oraciones o frases o versos con una prepo, hay que sospechar que podemos estar frente a un hipérbato. De la guitarra las cuerdas del placer y la tristeza, tañía el joven poeta. Ah, profe, ¿no está en orden? No. ¿Por quién tenía que empezar? Por el joven poeta. Tañía las cuerdas del placer y la tristeza de la guitarra. Ah, profe, así era, sí. Pero aquí el escritor ha trastocado y ha puesto así, iniciando con la prepa, ¿ya? Es un hipérbato. En la 8, este maravilloso poema de Manuel González Prada. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Al ojo, si eres, anáfora. Así como es inútil, igualito. Nieve se opone a llamas. Llamas es el fuego. Llama se opone a hielo. Sombra se opone a luz. Antítesis. ¿Dónde está el epíteto, profe? Vivas llamas. Toda llama flamea, es viva. Incluso hasta en hielo puede ser inerte, ¿no? Yo no lo considero, pero hay autores que sí. Hielo inerte, porque hielo no tiene vida, ¿correcto? Acá habría otro epíteto. Ok, hasta ahí vamos 3 figuras. Anáfora, antítesis, epíteto. ¿Y dónde está la metáfora? Porque acá hay un significado. Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? ¿Qué le está tratando de decir el poeta a la amada? Si tú eres tan fría conmigo, ¿por qué a veces enciendes, ¿no? Este cariño, esta pasión? Si eres esa pasión, ¿por qué tu hielo inerte? ¿Por qué a veces me respondes con frialdad? Si eres sombra, ¿no? Porque a veces no estás, ¿por qué a veces irradias con tu presencia en mi vida? ¡Hala! ¿Profe, eso dice el poema? Sí, el poema El amor de Manuel González Prada. Dedícaselo a alguien especial en tu estado. ¿Ya? Hazlo discretamente. Muy bien, eso es lo que le está diciendo el poeta a la amada. Muy bien, ahí está la metáfora. 9, son figuras de dicción. Dicción, o sea, gramaticales, con excepción de, excepto, la hipérbole. Porque la hipérbole es una figura de sentido que expresa exageración. 10, ¿qué figura literaria hace referencia a la repetición de una expresión al comienzo de cada verso? La anáfora. Ya lo sabemos. 10, avión. 11, es una figura de la exageración. Al toque, apenas se llama exageración, hipérbole. Ya van como 3 preguntas con la hipérbole, ¿eh? Yo que tú le he hecho ojito para el examen. 12, la clasificación de las figuras literarias se correspondían en 2 grupos. Figuras de sentido, figuras de dicción. Ya tú eso lo conoces. 12, dedo. 13, señale la frase que no sea, ojo, una hipérbole. Vive en un país muy lejano. Ahí no hay una hipérbole. El decir muy lejano no quiere decir que sea exagerado. Otra cosa es que diga vive de aquí como a la luna. Ah, eso es exagerado. Correcto. Mira las demás. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. Ayer te llamé 1.000.000 de veces, ¿no? Los tóxicos. Bueno, ayer te llamé 1.000.000. Mentira, pues no, nadie te va a hacer 1.000.000 de llamadas. Es más lento que tortuga coja. O sea, si de por sí la tortuga ya es lenta, imagínate una tortuga con cojera y que tú seas más lento que esa tortuga. Su voz se oye hasta la luna. Exageradísimo. La única que no contempla la exageración es la D, ¿ya? 14. Es la figura literaria que altera el orden sintáctico de la expresión, o sea, el orden de la sintaxis. Becker la empleó muchísimo. El hipérbato, ¿ya? El hipérbato. 15. Agamenón, el de los ojos de perro. Alquiles, el de los pies ligeros. Helena, la incomparable hermosura. Paso. Son epítetos. Estos son los epítetos que empleó Homero. Pregunta 16. La figura en la siguiente frase, lloré, sufrí, me levanté, es un asíndeto, porque el autor ha puesto comas donde pudo haber puesto una conjunción. Ay, profe, intente, lloré y sufrí y me levanté. Pero en vez de poner y, ha colocado coma, coma, coma. Asíndeto. ¿Ya? 17. Figura literaria que compara usando nexos.
compara dos elementos, pero le pone un nexo como cómo, cuál parece, símil. Ahí está. Esto, mira, te das cuenta aquí, esta parte ha sido casi teoría, ¿no? 18, vamos a hacer una analogía. Epíteto es a adjetivo, como hipérbole es a exageración. La palabra clave, ¿no? 19, figura gramatical o de dicción que está en el siguiente ejemplo. O sea, te han puesto puros ejemplos de figuras de sentido, pero hay una que es gramatical. Esta. Tengo hambre, frío, sed, miedo. Un asíndeto. Clarísimo. Profe, a ver, pero las otras no tienen ni una. No, tus cabellos de seda, esa es una metáfora. Es una metáfora A por B. Tus cabellos de seda. ¿Qué ha querido decir? ¿Qué cosa es un cabello de seda? Piénsalo. Es un cabello muy fino. Eso es lo que ha querido decir. Tu cabello sea tu cabello fino. ¿Ya? Sus palabras son como puñales. Sus palabras son hirientes. ¿No? Te pareces a la muerte. Te pareces. Ojo. Símil, pero me das la vida. Sus abrazos son más fríos que el hielo del Ártico. Más fríos, hipérbole. Todas son figuras de sentido. En cambio, en la B hay una figura gramatical. Última, pregunta 20. En los siguientes ejemplos, marque la opción que contenga la figura que privilegia el desorden gramatical. O sea, te están pidiendo que ahí es un hipérbato. ¿Ya? El hiperbatón se ve aquí. De polvo lleno se veía el piano arrinconado. La expresión debió ser el piano arrinconado se veía lleno de polvo. Pero aquí el escritor ha preferido colocar, iniciar por la preposición. ¿Ya? Listo, muchachos. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana, en los primeros 5 minutos de la clase, hacemos un pequeño repaso. Máximo serán 10 preguntas, 1 minuto por pregunta, para no tomarnos mucho tiempo, de las unidades 1 y 2. De repente hasta menos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el tema de la siguiente clase sí es amplio. Es amplísimo. ¿Ya? Si les han dado algún material para ver, chévere. Si me dan mi acceso al aula, les colocaré el PPT o el Genially con tiempo, cosa que lo vas revisando y de repente dices, ah, ya, profe, ya tengo una pregunta, ¿no? Hay algo que no entiendo, etc. ¿Ya? Listo, muchachos. Se les quiere mucho. Cuídense bastante. Bonita semana. Adiós. Cuídense Chao, bastante. profesora, cuídese. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, profesora, cuídese mucho. Profesora. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Gracias, Chao. profesora. Cuídese. Chao. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. David, tu cámara. ¿Me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Chicos, no he detenido la grabación, mi Sofía. A ver, la voy a detener ya, para empezar.